Arde una advertencia limpia, de esas que no se equivocan, y viene pegada al tema que te trajo hasta aquí, porque alguien no solo piensa en ti con intensidad, también calcula, observa y mide cada uno de tus movimientos con más interés del que imaginas. Siento en la carta del faro invertido una mezcla extraña de obsesión, orgullo herido y deseo de control, como cuando notas que una persona sonríe normal, pero al irte deja un silencio raro, de esos que se quedan horas dando vueltas. No estás exagerando, no te lo inventas, y antes de que termine esta lectura vas a entender quién mueve esa tensión, por qué ahora aprieta tanto, y cuál es el punto exacto donde todo cambia a tu favor. Llevas días, quizá más, con una sensación difícil de explicar, un pellizco interior cuando miras el móvil, cuando ves un nombre repetirse, o cuando alguien habla contigo con demasiada calma, como si supiera algo que aún no ha dicho. Veo que has intentado restarle importancia, seguir con tus cosas, responder con educación, hacer como si nada, porque bastante pesa ya la vida diaria, los horarios, el cansancio, las cuentas, y ese esfuerzo constante por no desbordarte. Pero aquí no se marca una fantasía, se marca una presión real, alguien busca encontrar un hueco por donde colarse en tu atención, y eso tiene una intención concreta que todavía no enseña del todo. No me habla solo de peligro en el sentido dramático, también me habla de una persona capaz de alterar tu paz, de enredar tu mente, de tocar tu rutina justo donde más vulnerable estabas, quizá cuando empezabas a levantar cabeza. Esa presencia no siempre actúa de frente, a veces manda mensajes indirectos, se apoya en terceras personas, o utiliza recuerdos compartidos, como quien deja una llave vieja encima de una mesa, sabiendo perfectamente lo que despierta. Aquí aparece la carta de la lluvia de hierro, y me señala que la incomodidad no nace hoy, viene de antes, de una etapa en la que diste más explicaciones de las necesarias, a alguien que confundió acceso contigo. Tu intuición lleva razón en algo importante, porque no estás sintiendo rechazo sin motivo, estás percibiendo una vibración torcida, una mezcla de interés y resentimiento que se nota hasta en detalles pequeños, en una visita inesperada, en una frase demasiado medida, en un comentario que parecía inocente. Veo incluso ese instante en que revisas una conversación antigua, no para volver atrás, sino para confirmar si ya estaba ahí la grieta, y al leer 2 líneas concretas todo cobra un matiz que antes no querías ver. Si ya te está encajando una parte, deja tu me gusta y quédate conmigo, porque lo que se destapa ahora cambia por completo el sitio desde el que estabas mirando este asunto. Hay además una razón por la que esta persona te enfoca ahora con más fuerza, y no nace solo del deseo de volver, nace del hecho de verte distinto, más firme, más centrado, o simplemente menos disponible para sostener rarezas ajenas. Cuando alguien siente que pierde influencia, a veces se vuelve amable de golpe, o muy pendiente, o incluso se disfraza de preocupación, y ese gesto suele confundir porque por fuera parece acercamiento, pero por dentro es otra cosa. La carta del candado rojo me hace notar que intentan recuperar terreno, no porque te valoraran bien en su momento, sino porque ya no soportan no saber hasta dónde llegas sin contar con esa presencia. No quiero que te asustes, quiero que entiendas, porque cuando una verdad se nombra bien deja de mandar sobre ti, y aquí la clave no es el miedo, aquí la clave es reconocer el patrón antes de que te pille cansado, sensible o con ganas de creer. Esta persona tiene un comportamiento que conoces, primero se muestra inaccesible, luego reaparece con un tono extraño de familiaridad, después deja caer algo que remueve, y por último observa tu reacción como quien espera confirmar si todavía tiene llave. Lo delicado es que no siempre busca amor, disculpa o paz, a veces busca comprobar si aún puede alterar tu centro, y eso cambia muchísimo lo que parecía una simple reaparición. Veo alrededor una amistad que te aprecia, alguien que ya te insinuó que esa presencia no trae limpieza, pero no insistió demasiado para no parecer exagerado, y también percibo a un familiar, que nota tu tensión aunque quizá no conoce el motivo exacto. Ese entorno no está de adorno, porque la persona que te mira con intención, sabe perfectamente cuándo apareces más solo, más callado, o más dispuesto a aguantar por no montar una escena, y ahí suele avanzar un paso. Si sientes que este mensaje te está poniendo nombre a algo muy concreto, suscríbete y continúa conmigo, porque lo que estoy viendo ahora rompe la parte más confusa de todo esto. La raíz de este asunto no es tan simple como celos, aunque los hay, ni tan simple como nostalgia, aunque también pesa, aquí hay una herida de ego muy fuerte,
por no haber conseguido colocarte en el lugar que esa persona esperaba. En otra etapa pudo creer que siempre ibas a estar disponible, que ibas a responder, perdonar o entender, y cuando eso dejó de pasar, empezó una observación más fría, más calculada, más pendiente de tus cambios. Se marca incluso una especie de competencia silenciosa, absurda pero intensa, como si tu calma, tus avances o tu manera de cerrar heridas, se hubieran convertido en una provocación involuntaria, para alguien incapaz de aceptar límites. La carta del puente oscuro inclina la lectura hacia un detalle que no conviene pasar por alto, porque esta persona no siempre actúa sola, a veces comenta contigo o sobre ti con alguien más, tantea el terreno, busca información indirecta, o contrasta lo que imagina con lo que otra boca le doña. Por eso quizá has notado miradas raras, cambios de tono, o ese momento incómodo en que alguien te dice una frase, y te deja con la sensación de que la conversación empezó antes de que llegaras. No veo una trampa grande e inmediata, veo algo más sutil y por eso más serio, una red de tanteo que se alimenta de silencio, de curiosidad y de no saber todavía cuánto sabes tú. Tu parte más cansada podría pensar que lo mejor es ignorarlo sin más, dejar pasar, seguir a lo tuyo y confiar en que se disuelva. Pero aquí se señala otra cosa, porque ignorar sin comprender, a veces solo retrasa un movimiento que iba a ocurrir igualmente. Necesitas leer bien la intención, notar qué gesto busca culpa, cuál busca nostalgia, cuál busca reacción, y en qué momento un aparente acercamiento es en realidad una prueba para medir si sigues siendo un territorio disponible. Y justo cuando parece que la incomodidad nace solo de esa vigilancia extraña, se abre un detalle que lo cambia todo, porque esa persona no está pendiente de ti únicamente por lo que siente, también por lo que teme que estés a punto de saber. Sagitario, aquí la presión se vuelve más reconocible, porque ya no se queda en intuición difusa, empieza a tocar escenas concretas, lugares, mensajes, silencios y pequeños gestos que en su día te parecieron raros, pero que ahora se recolocan con una lógica mucho más inquietante. Veo una conversación cortada demasiado pronto, una respuesta que llegó cuando ya no tocaba, y una mirada sostenida más de la cuenta, como esa gente que aparenta normalidad mientras calcula si has notado la grieta. Y lo delicado no es solo la intención de esa persona, sino que durante un tiempo lograste justificarla, quitarle importancia o pensar que era una racha, cuando en realidad ya estaba enseñando su patrón. La carta del espejo ciego muestra que una parte de todo esto se sostuvo porque querías paz, no conflicto, querías descansar, no abrir otro frente más, y esa necesidad tan humana hizo que tragases señales que hoy ya no te pasan por alto. Me enseña también un momento doméstico, muy simple, quizá al preparar algo rápido, ordenar una habitación o salir con prisa, en el que se te vino una claridad repentina, y pensaste que esa persona no encajaba en tu vida del modo que decía encajar. Ese pensamiento fue cierto, aunque luego lo apartaras para seguir funcionando, porque cuando una verdad incomoda suele llegar primero como una molestia leve, no como un gran terremoto. Se marca a alguien cercano a esa persona, alguien que sabe más de lo que aparenta, que ha visto cambios de humor, fijaciones, comentarios repetidos o intentos torpes, de obtener información sobre ti sin nombrarte del todo. Esa persona de alrededor no parece mala, más bien parece cansada de sostener tensiones ajenas, y por eso puede terminar soltando un detalle sin querer, o dejando caer una frase que te confirme media verdad de golpe. Si alguna vez notaste que te miraban como si ya supieran algo sobre ti, suéltalo en comentarios, déjame leerte, porque la parte que se enciende ahora da sentido a ese malestar tan difícil de explicar. Veo en la carta del nudo de humo que el asunto no empezó como peligro visible, empezó como apego mal gestionado, como necesidad de mantenerte cerca por costumbre, por conveniencia o por esa adicción emocional, a saber que estabas ahí aunque no se cuidara bien el vínculo. Lo que agrava todo es que al notar distancia real, esa persona se sintió desplazada, y en lugar de revisarse, eligió mirar tus pasos con una mezcla de ansiedad y orgullo, una combinación que vuelve impredecibles ciertas reacciones. Eso explica por qué a veces parecía indiferencia total, y poco después, una reaparición extrañamente intensa, como si algo interno se activara cada vez que intentabas soltar de verdad. Aquí aparece una escena muy reconocible, una de esas donde alguien tarda días en hablar, y cuando por fin lo hace, escribe o dice justo lo necesario para removerte, ni más ni menos, tocando una fibra concreta para ver si sigues disponible. Esa manera de acercarse no nace del valor, nace del cálculo,
y tú lo notaste en el cuerpo antes que en la mente. Por eso hubo veces en las que una frase mínima te dejó revuelto todo el día, aunque por fuera siguieras haciendo tu vida. Lo importante es que esa reacción tuya no significa debilidad, sino que significa memoria emocional, y alguien conoce demasiado bien qué botones intentó pulsar para hacerte daño o manipularte. Siento también una antigua decepción, no necesariamente la más grande, pero sí una de esas que cambian la forma en que entregas confianza, porque te obligó a aprender a leer tonos, ausencias y promesas blandas con mucha más atención. Por eso esta lectura no te encuentra ingenuo, te encuentra más fino de percepción, más alerta, aunque a veces dudes de lo que captas por miedo a parecer duro o injusto. Y sin embargo, el detalle que viene no apunta a dureza, apunta a precisión, porque la intención de esa persona no solo es volver a entrar, también evitar que cierta verdad salga de su rincón. La carta del reloj de ceniza me muestra un tiempo muy concreto, no un día exacto, pero sí un ritmo reconocible, después de una espera incómoda, tras una conversación aparentemente casual, o al bajar una carga práctica que te tenía absorbido. En ese hueco aparece una coincidencia demasiado exacta, un mensaje, una presencia o un comentario que no llega por azar, y ahí vas a notar que la tensión que llevabas tiempo sintiendo tenía más fondo del que parecía. Si esta lectura está rozando algo que viviste en silencio, deja escrito: ya no cedo mi paz, porque esa frase te coloca en tu sitio, y lo que se mueve ahora merece que lo escuches bien. No todo el peligro aquí consiste en una acción grande, y eso es precisamente lo que más cuesta ver, porque a veces el daño real llega en forma de desgaste, de volver a confundirte, de hacerte dudar de un avance que ya habías conseguido. Esa persona puede presentarse con tonos distintos, desde la aparente vulnerabilidad hasta el gesto frío, y ambos extremos forman parte del mismo intento de recuperar influencia sobre tus decisiones, tu ánimo o tu tiempo. Cuando entiendes esto, muchas escenas pasadas cambian de color, incluso aquella en la que pensaste que solo estabas siendo amable, y luego terminaste más agotado de lo que parecía razonable. Se abre además un matiz muy fuerte relacionado con la envidia, no necesariamente por algo material grande, sino por la manera en que has resistido, por cómo te recompusiste, por ese valor que otros no siempre supieron ver, y que ahora empieza a notarse más. Hay personas que toleran mejor tu tristeza que tu claridad, mejor tus dudas que tu avance, y aquí alguien sintió una punzada, al comprobar que ya no podía ocupar el mismo sitio dentro de tu mundo. Eso se nota incluso en detalles torpes, una felicitación sin calor, un comentario que rebaja lo bueno, o esa extraña urgencia por saber con quién estás, qué haces o hacia dónde te estás moviendo. Lo más intenso de este tramo no es solo confirmar que te observan, sino comprender que una parte de ti ya lo sabía, y llevaba tiempo intentando encajar esa verdad sin alterarse demasiado, como quien ordena una habitación entera, antes de permitirse mirar el cajón incómodo. Esa comprensión trae alivio y vértigo a la vez, porque explica por qué algunas noches te costaba dormir del todo, por qué ciertos nombres pesaban más de lo normal, y por qué una simple aparición te cambiaba el tono del día. Y cuando por fin parece claro que se trata solo de control y vigilancia emocional, asoma una razón más honda, una que conecta con algo que esa persona hizo, ocultó o deformó, y que te toca mucho más de cerca de lo que parecía. Sagitario, aquí la lectura aprieta de verdad, porque la verdad importante no es solo que alguien te vigila, con intención torcida, sino que además teme que ligues varias piezas, y llegues a una conclusión que dejaría al descubierto una versión falsa, una omisión o un relato construido a conveniencia. La carta del umbral desnudo no trae ruido vacío, trae exposición, y me muestra a esa persona intentando sostener dos caras, una hacia afuera, otra contigo, mientras evita que ciertas conexiones se hagan evidentes. Por eso hubo gestos que no cuadraban, disculpas a medias, cambios de tono inexplicables o silencios demasiado largos, justo cuando ibas acercándote a una verdad concreta y necesaria para entenderlo. Lo que antes parecía simple nostalgia adquiere otro sentido, porque esa reaparición o ese interés renovado, no buscaban solo volver a entrar en tu vida, buscaban también adelantarse a una conversación, suavizar tu percepción o distraerte de algo que ya estabas rozando. Esto cambia bastante la lectura, porque te coloca no como objetivo pasivo, sino como alguien cuya claridad puede desmontar una máscara, y ese punto vuelve más intensa la insistencia ajena. Puede tratarse de una mentira maquillada, de una doble versión dada a otras personas,
o de una gestión muy egoísta de hechos, que te afectaron más de lo que se reconoció. Veo incluso a alguien del entorno sorprendiendo una frase, una llamada, un comentario fuera de sitio o un gesto de rabia mal disimulado, y ese testigo, aunque no quiera meterse de lleno, termina siendo clave para que la verdad se filtre. Esa intervención no llega como gran drama, llega como esos datos que escuchas casi de pasada, y sin embargo te dejan en silencio porque reordenan meses enteros de dudas en 2 segundos. Si alguna vez una sola frase te cambió por dentro, más que una conversación entera, cuéntamelo en comentarios, porque lo que se abre aquí, toca justo ese tipo de verdad que ya no vuelve al cajón. La carta del pacto roto me enseña que aquí hubo una lealtad que no se respetó, quizá una confianza que alguien utilizó cuando le convenía, o un acuerdo silencioso que solo mantuviste tú, mientras la otra parte jugaba a 2 bandas. No hablo necesariamente de una traición escandalosa, hablo de algo más frecuente, y por eso más doloroso, esa manera de usar tu buena fe, tu paciencia o tu silencio, como si fueran permiso para hacer lo que daba la gana. Al comprender esto, un recuerdo pequeño cobra un valor enorme, esa escena donde algo te chirrió, y te obligaste a pensar que eran imaginaciones para no montar una tormenta. Aquí llega un giro que pesa mucho, porque no toda la vigilancia nace del deseo de dañarte, una parte nace del miedo a perder por completo el acceso a ti, cuando por fin entiendas el papel real, que esa persona jugó en una etapa sensible de tu vida. Eso no la vuelve inocente, pero sí más compleja, más humana y también más peligrosa, porque quien mezcla culpa con necesidad puede acercarse con formas muy confusas, incluso cariñosas, mientras sigue defendiendo su propia versión. Notarás entonces que ciertos gestos de aparente cuidado tenían otra función: retenerte un poco, mantenerte cerca lo justo, evitar que cerraras del todo y siguieras haciendo preguntas hacia adentro. Se marcan además celos cruzados, con alguien de tu presente o con una posibilidad nueva, que ni siquiera está del todo asentada, pero que esa persona percibe como amenaza, aunque no se lo digas a nadie. Es como si oliera que estás a punto de girar página de verdad, y esa intuición ajena enciende una urgencia que puede traducirse en contacto, provocación o escena sutil en muy poco tiempo. La carta del jinete mudo señala movimiento cercano, algo ocurre cuando cambias una rutina, cuando vuelves a un lugar, o cuando por fin dejas de mirar atrás un par de días seguidos. Lo impactante es que una parte de lo que más te dolió no fue el hecho en sí, sino la confusión, la sensación de no tener pruebas limpias, de quedarte entre lo que intuías y lo que podías demostrarte a solas. Esa niebla fue útil para la otra persona, porque mientras dudabas, seguía ocupando un rincón de tu mente, y eso ya le daba presencia suficiente para influir sin dar la cara del todo. Guarda este momento y escribe: mi verdad me protege, porque al nombrarlo se ordena mucho por dentro, y lo que baja ahora a tierra toca una consecuencia muy real. La consecuencia empieza a oler a vida práctica, no se queda en emoción, porque veo una conversación necesaria, un límite dicho sin temblar, o una decisión que corta acceso donde antes dabas margen por costumbre, culpa o cansancio. También puede tomar forma de bloqueo claro, distancia firme, o de no volver a explicar algo que ya explicaste demasiadas veces, y esa acción tuya tiene un efecto inmediato mucho mayor del que imaginas. Cuando por fin dejas de justificar, el otro se retrata más deprisa, porque ya no encuentra en ti el espacio blando donde antes deslizaba su juego, con tanta facilidad y engaño. Hay además una posibilidad muy luminosa, naciendo debajo del ruido, y esto cambia el tono por completo, porque mientras esa persona intenta sostener control, tu vida se está preparando para una apertura nueva en afecto, trabajo o estabilidad interior. Justo por eso la presión se siente tan fuerte ahora, porque cuando una etapa se acaba de verdad, suele haber un último intento de recuperar terreno, una última mirada, un último movimiento, un último gesto que busca probar si todavía puede. Y en tu caso ese intento no llega cuando estás roto, sino que llega cuando estás a un paso de consolidar una versión mucho más libre, auténtica y fuerte de ti mismo. No conviene entrar en guerra, conviene entrar en claridad, porque la fuerza aquí no está en demostrar nada a nadie, está en observar, nombrar, elegir y moverte con una calma, que al otro le desarma más que cualquier discusión. Siento que en muy poco tiempo vas a ver una reacción que confirma todo, quizá una insistencia inesperada, una actitud más nerviosa, o un gesto de control demasiado evidente, cuando perciba que ya no respondes igual. Y ese instante no solo te dará razón, también te colocará ante una decisión concreta,
porque lo que hagas en ese punto cambia de inmediato quién puede seguir entrando en tu vida, y quién se queda definitivamente fuera. Sagitario, la recompensa de toda esta sacudida es mucho más grande de lo que parece, porque no vienes a quedarte atrapado en el miedo, vienes a recuperar territorio, a ver claro y a dejar de llamar confusión, a lo que en realidad pedía límites con nombre y dirección. La carta del sol del regreso se siente como aire después de una habitación cargada, y me dice que cuando comprendas del todo esta dinámica, tu energía deja de derramarse donde ya no había limpieza. En ese momento no solo se aparta lo peligroso, también vuelve fuerza para cosas tuyas, descanso mental, enfoque práctico y una sensación de dignidad muy difícil de explicar, pero muy fácil de notar. Veo una mejora rápida en tu ánimo cuando tomes una decisión concreta, quizá no grandiosa hacia afuera, pero enorme por dentro, como dejar de revisar, no responder en caliente, cortar una puerta lateral o reconocer por fin, que ya no debes sostener un vínculo solo porque hubo intensidad. Esa acción cambia el clima entero, porque el otro percibe el cierre real, y tú recuperas horas de cabeza, sueño más limpio, y la capacidad de concentrarte en asuntos que sí construyen. A veces la vida no pide heroicidades, sino que pide una elección nítida, y aquí esa nitidez se convierte en protección, en paz interior y también en suerte inesperada. Aparece además una oportunidad bonita ligada a gente más sana, más clara o más coherente con el momento que estás viviendo, puede ser una persona nueva, una reconciliación buena con alguien fiable, o incluso un proyecto que te devuelve ilusión, justo cuando dejas de gastar energía en lo turbio. No llega como premio de película, llega como alivio real, llamadas que no tensan, planes que sí apetece aceptar, conversaciones donde no hace falta leer entre líneas para sentir seguridad. Si sientes que ya es hora de cerrar de verdad esa puerta vieja, deja abajo cómo lo has vivido, porque este giro merece ser compartido, y lo que se coloca ahora trae una paz muy concreta. La carta del campo abierto habla de expansión material y emocional, y me marca movimiento favorable, cuando bajas la vigilancia interna que te imponía esta persona, porque incluso tu cuerpo llevaba tiempo sosteniendo una alerta, que restaba fuerza a decisiones importantes. Desde ese punto entran mejoras prácticas, una gestión que sale bien, una ayuda útil, una noticia que ordena, o una oportunidad económica que parecía lejana, y se vuelve posible al dejar de mirar constantemente por encima del hombro. El bienestar no siempre entra con fuegos artificiales, muchas veces entra como una semana más ligera, un sí que antes no dabas, una mañana con menos peso, y eso vale muchísimo. También se ve una conversación muy liberadora, no necesariamente con la persona peligrosa, quizá con alguien que te quiere bien, alguien que escucha sin retorcer, y al poner en voz alta lo vivido, notas que ya no suena tan enorme ni tan enredado. Decirlo bien lo reduce a su tamaño real, lo saca del terreno oscuro donde parecía invencible, y lo convierte en algo manejable, incluso útil para no volver a abrir ciertas puertas por pena o por costumbre. Esa claridad compartida te devuelve confianza, porque compruebas que no estabas exagerando, sino que estabas leyendo con precisión una situación, que otros habrían tardado más tiempo en comprender. Veo además que el miedo pierde peso cuando recuperas una imagen más justa de ti, porque una parte de esta experiencia quizá te hizo sentir vulnerable, torpe o demasiado sensible, y no es cierto. Fuiste receptivo, intentaste entender, soportaste más de la cuenta buscando paz, y aún así tu intuición no dejó de avisarte, incluso cuando preferías callarla para seguir con el día sin más líos. Eso merece respeto, no reproche, y al tratarte desde ahí cambia también la forma de elegir a quién das acceso, a quién escuchas, y a quién cierras el paso sin culpa. La carta del manto claro me trae protección muy fuerte, una sensación de estar sostenido por algo más grande que el miedo inmediato, como si por fin se ordenara a tu alrededor, lo que llevaba tiempo intentando protegerte de una repetición. Notarás señales sencillas pero firmes, gente que aparece a tiempo, planes que se caen cuando no convenían, intuiciones que se confirman rápido, y ese raro alivio de esquivar justo lo que podía volver a atraparte. Deja escrito, elijo paz sin miedo, porque esa frase sella una decisión importante, y lo que termina de encajar ahora te devuelve poder de una manera muy visible. Aquí se resuelve también el tema central, porque sí, estabas en la mira de alguien peligroso, pero el peligro no define tu destino, lo define la claridad con la que lo reconoces, la serenidad con la que actúas y la firmeza con la que vuelves a elegirte.
Esa persona pierde fuerza cuando dejas de alimentar el bucle, cuando no buscas comprensión imposible, cuando aceptas que algunas presencias no merecen última oportunidad, sino que merecen última frontera. Y desde esa frontera nacen cosas buenas, porque al vaciar lo turbio dejas espacio para una relación más limpia, una etapa más estable y una versión tuya mucho menos cansada. Si había dudas sobre alguien nuevo o sobre una oportunidad que parecía frágil, aquí mejora bastante el pronóstico, porque al quitar de en medio la vigilancia ajena y tus propias dudas heredadas, se abre terreno para algo que no necesita manipular para quedarse. Puede ser un vínculo que avanza con hechos sencillos, una propuesta que se concreta, o un cambio de rutina que te devuelve entusiasmo y orden, sin tener que vigilar cada palabra ni medir cada gesto. La diferencia la vas a notar enseguida, porque donde antes había tensión antes de abrir un mensaje, ahora empieza a haber calma, presencia y una sensación de futuro mucho más amable. Quiero que te quedes con esto muy dentro, porque no sales de esta experiencia más pequeño, sales más fino, más despierto y con una verdad poderosa en las manos, que tu paz no es negociable, y que cada vez que la proteges, la vida te responde mejor. Se abren puertas reales, no promesas vacías, y veo avance, apoyo, descanso mental y una alegría serena que vuelve, cuando menos teatral te pongas, y más fiel seas a lo que ya sabes. Respira con esa certeza, porque el tramo que se abre delante de ti, no se parece al miedo que dejas atrás, se parece mucho más a una liberación bien merecida. Gracias por quedarte hasta aquí, y compartir este rato conmigo. Suscríbete si quieres seguir caminando a mi lado, en la próxima lectura que compartiré contigo pronto.